Hebreos, estamos en el libro de Hebreos y les invito a abrir Hebreos el capítulo 4 a manera de recordatorio. Ahí está más o menos el bosquejo, el outline que hemos estado viendo. Lo último, la letra D de ese bosquejo que está en la pantalla. Recuerdan que vimos que Jesucristo es el principal objeto de la fe y va desde Hebreos capítulo 3, el versículo 7 hasta el capítulo 4, el versículo 16. Vimos la desgracia de la incredulidad. Recuerdan, hermanos, que el autor a Hebreos habla a los hebreos, a los judíos, y saca el ejemplo de los que se murieron en el desierto. Recuerdan en Hebreos capítulo 3 les habla y les dice de que el versículo 16, por ejemplo, Hebreos 3:16, quienes fueron los que habiendo oído lo provocaron a Dios, lo tentaron. Dice, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. 17, y con quienes estuvo Dios disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. 18, y con quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de desobediencia. Si ustedes recordarán, el pueblo rebelde del Señor desobedeció a Dios porque no creyó. La desobediencia es resultado de la incredulidad. Cuando el creyente no cree, es probable, lo que sigue es el pecado. Cuando el creyente desobedece es por incredulidad. Y después habló también del capítulo 4, versículo 1 al 10, las consecuencias de la incredulidad. Vean capítulo 4, versículo 1, temamos pues, porque no sea que permaneciendo la promesa de entrar en el reposo de Dios, en el descanso espiritual de Dios, dice, no vaya a ser que alguno de ustedes aparezca al final de que no ha alcanzado ese reposo. ¿Quiénes? Los que no aceptan a Cristo Jesús como su Mesías. En Cristo Jesús existe el verdadero reposo espiritual. El capítulo 4, versículo 6, vean, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Ahora es el día de hoy, hermano, dice hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, si oyereis hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Qué es esto? El autor del libro Hebreos, haciendo una advertencia a toda la gente que tenía conocimiento de la primera venida de Jesucristo al planeta Tierra, es decir, a su Mesías. Iban muy bien, porque empezó con la promesa, recuerdan, con Abraham, en Génesis capítulo 12, Dios le prometió, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después vino la ley temporal con Moisés, y después vino pues Jesucristo, el Mesías. Todas las promesas del Antiguo Testamento, los profetas profetizaron de la venida, y resultaba ahora, ¿qué hicieron con Cristo Jesús cuando vino? Lo mataron. Los escribas, los fariseos, los líderes del judaísmo no le creyeron y simplemente lo condenaron a muerte. Bueno, muchos ya habían creído después de que Cristo murió, resucitó. Mucha gente ya había creído en Jesucristo, judíos, pero había muchos judíos y aparentemente, hermanos, la mayoría de los judíos hasta el día de hoy no aceptan que Jesucristo es el enviado de Dios, el Mesías. Estos judíos se han desviado, se deslizaron, iban bien por el camino, pero cayeron, se hicieron a un lado, no siguieron el plan de Dios, como vamos a ver en unos momentos. Versículo 9 del capítulo 4, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es ese semejante ejemplo de desobediencia? El pueblo de Israel que murió en el desierto por incredulidad, porque no le creyeron al Señor. Después de ver tantas maravillas, obras grandiosas, hermanos. ¿Recuerdan ustedes las plagas de
que Dios envió al pueblo de Egipto, plagas que pues era la mano de Dios, obviamente. Y después el cruce del mar. ¿Qué ser humano, hermanos? Va a abrir el mar por su poder, y pasó más o menos 1 millón de personas junto con animales. Era una cosa sumamente impresionante, hablando históricamente. El pueblo de Israel vieron todo eso. Después le dio el maná, hermanos, caía agua en el desierto, les suplió de tantas cosas, pero el pueblo fue incrédulo, necio, rebelde. Entonces el Señor aquí le dice a todos los hebreos, y obviamente, hermanos, ahora es para nosotros también, versículo 11, procuremos pues entrar en el reposo de Dios, y habla del poder de la palabra de Dios. Pero quiero que a continuación vayamos al capítulo 4, versículo 14. Por tanto, ¿se dan cuenta la manera de argumentar del escritor, hermanos? Nos dice algo y después nos da algo a hacer, acción. Y dice, por tanto, versículo 14 del capítulo 4, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y da el nombre, hermano, de Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, teniendo ese sacerdote, ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, recuerden que Cristo nació aquí en este planeta Tierra, pero Cristo es el creador del universo. La existencia de Jesucristo no inició con la Virgen María. Jesucristo es creador del universo, de todos los seres humanos. Es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios eterno. Solamente existe un Dios que ha sido eternamente manifestado en 3 personas diferentes. Una de esas personas, de ese Dios, hermanos, es el Hijo, que es Cristo. Jesucristo simplemente vino a hacerse un ser humano aquí en este planeta Tierra, traspasó los cielos y se hizo uno como nosotros. Se humilló tanto, porque ¿qué es el hombre, hermanos? Somos nada. Y siempre les digo, imagínense el planeta Tierra y se va alejando el lente, aléjense. El planeta Tierra queda, hermanos, como una partícula de polvo en el infinito. Imagínense, imagínense a un ser humano, el Dios del universo, todo Dios habitó en el cuerpo de Cristo, como en el mismo momento ahorita. Todo Dios, toda la deidad habita en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, teniendo este gran sumo sacerdote, por tanto, ese sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿cuál es la acción? Que el autor les dice a todos los judíos, hebreos, hermanos, retengamos la promesa de lo que hemos creído. Retengamos. Le lanza, hermanos, la advertencia a aquellos hebreos que no habían creído en Cristo, que lo estaban rechazando. Y para los que ya habían creído, que tenían la tendencia, que estaban siendo tentados a regresar otra vez al sistema del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Querían regresar a aquello, y el Señor le dice, el autor hebreo le dice, por tanto, si tenemos ese sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Es decir, no la dejen ir, no la dejen pasar. No la desechen, no desechen la obra de Dios que ha venido realizando y que ha realizado por medio de Cristo Jesús. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué le está diciendo, hermano? ¿Y qué nos dice en la palabra del Señor a nosotros el día de hoy? Que Jesucristo fue un ser humano 100%. Se despojó de su gloria, no escatimó ser igual a Dios. Era Dios, pero, hermanos, aquí se vino a ser un ser humano como nosotros. Cuando habla y dice el autor, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Porque imagínense que fuera Dios nada más y no experimentó lo que es ser un ser humano, las tentaciones que nosotros tenemos, las luchas, los temores, los miedos. Entonces iba a haber
ese iba a ser un Dios trascendental que no iba a tener contacto con nosotros. Iba a ser imposible que nos entendiera. Pero Jesucristo llegó a ser, hermanos, 100% un ser humano. Y la Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero Cristo no pecó. Y damos gloria al Señor, porque recuerdan el primer hombre o el primer Adán, Génesis, el capítulo 1, capítulo 2, la mejor condición para vivir, hermanos, no había nada externo, solitos en el jardín del Edén, pero Adán fue engañado por la serpiente, cuando la serpiente tentó, engañó, hermanos, a la mujer, a su esposa. Y ese primer Adán, el primer hombre, el primer representante o cabeza de la humanidad, falló. Pero vino Cristo Jesús, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero la Biblia dice, pero sin pecado. Entonces, si eso es real, y obviamente que lo es, el autor le dice a ellos y nos dice a nosotros y le dice a toda la gente el día de hoy: acerquémonos pues. Acerquémonos al trono de la gracia. Pero dice acerquémonos confiadamente. No tiene por qué tener miedo. El autor le dice: no tiene por qué tener miedo. Hay que acercarnos a Dios. Y ahora el contraste, hermanos, es el Antiguo Testamento. Porque si ustedes han leído el Antiguo Testamento, la expresión que da de Dios, mucha gente no le tenía temor reverente nada más. Muchos sí tenían temor reverente. Pensamos en el rey David. Amaba al Señor. No le tenía necesariamente miedo, pero mucha gente a Dios le tiene miedo. Porque es Dios y porque el ser humano conoce su pecado y su maldad. Y les he dicho, mucha gente no quiere acercarse a las cosas de Dios por dos cosas: porque saben que Dios es santo, justo, perfecto y condena la maldad, y porque saben que ellos son pecadores y hacen cosas malas y tienen miedo. Piensan que lo único que van a recibir de parte de Dios es condenación, castigo, hermanos. Tiene miedo el ser humano. Están engañados, porque no es así. Un trono, hermanos, habla de el asiento supremo del hombre que tiene poder y autoridad. Es un rey. Y toda esta gente entendía cuando el autor le dice: acérquense al trono. Porque en aquel tiempo cada nación tenía un rey. Pero eran reyes humanos, y unos reyes eran malos y perversos. Recuerdan que tenían en su mano el cetro. El cetro, hermanos, cuando entraba una persona sin haber hecho una cita con el rey, si entraba nada más y el rey no levantaba su cetro, eso significaba muerte inmediata para ese intruso que entró a la presencia, al trono de la majestad del rey. Entonces simplemente el rey levantaba el cetro y podía perdonar. Pero aquí Dios dice: acerquémonos al trono de la gracia. ¿Saben lo que es la gracia de Dios? Recuerdan cuando Dios nos da un regalo grandioso que no merecemos. La misericordia de Dios, cuando Dios no te da el castigo que bien merecido lo tienes. Y si somos honestos, ¿quién de nosotros queda libre de ese castigo? Quedaría libre de ese castigo de Dios. Todos, sin excepción, todos mereceríamos castigo de Dios. Pero Dios en su misericordia no lo hace, se refrena. Lo merecemos, no lo hace. Pero Dios va más allá para el ser humano y extiende su gracia, y en su gracia Dios nos regala la salvación por pura fe, no por obras. Tú no puedes, nadie, ningún ser humano, nadie, no importa el título que se ponga un ser humano, como de papa, arzobispo, pastor, ministro, evangelista, apóstol, ungido, sacerdote, profeta. Un título no cambia el corazón del ser humano.
El único que cambia el corazón del ser humano es Jesucristo, y tienes que arrepentirte. Y tienes que confesar que Jesucristo es el verdadero y el único Hijo del Dios vivo que existe en el universo entero. Y rindes tu vida a Él. En Él hay salvación. Acércate. Yo no sé cuántos de aquí todavía no se han arrepentido. Tal vez ya estás llena tu cabeza de información del Evangelio. Y escucha, tal vez aún dices, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, yo creo que Jesucristo murió por nuestros pecados. Sí, yo creo que Cristo murió por mis pecados. Recuerda la semana pasada, digo, eso no te salva. No te salva, es decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque el diablo también cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los demonios también creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué cosa te salva? Fe, rendir. ¿Recuerdan la ilustración, hermanos? Creo que este banco me aguanta. Eso es creer. Pero fe es siéntate. Esto es fe. Y muchos cristianos o personas más bien están acá. Sí, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Creo que Él murió por mis pecados. Creo. Pero no se han arrepentido en el sentido de fe, de rendir su vida y empezar a realmente experimentar esa nueva vida que viene por medio de la vida resucitada de Cristo Jesús. A ese corazón que se arrepiente. Acerquémonos pues con confianza. Es un trono de gracia. No es un trono de que te van a castigar. Y si alguien, Satanás te dice, pero es que no, pastor, yo no creo, lo que yo he hecho ha sido muy malo. ¿Sabes? Déjame decirte, o alguna gente puede pensar, es que yo soy muy malo. Eres más malo de lo que te imaginas. Tú no tienes idea de lo malo que eres. Eres lo peor delante de Dios. Pero Jesucristo te ama. Y Él murió para perdonarte todos y cada uno de tus pecados. No existe un pecado que hayas cometido en tu vida pasada, aún la presente o en el futuro, que Cristo no haya pagado ya ese precio que es la muerte. No hay, cero. Piensa en algo malo que has hecho. Cristo lo perdonó hace 2000 años. Cristo lo perdonó hace 2000 años. Cristo lo perdonó. Sigan pensando. ¿Qué cosa mala has hecho? Y no piensen en malo de matar y descuartizar, hermanos, pero saben lo que es lo malo. Pecado de comisión, lo hiciste, tuviste orgullo, un chisme, una mentira, un mal pensamiento, robaste, dijiste una maldición. ¿Qué cosa? Cristo lo perdonó. Cristo lo perdonó. Cristo lo perdonó. Por eso es, acércate con confianza. Lo único que vas a encontrar cuando te acercas con confianza al trono de nuestro Señor Jesucristo es gracia. Gracia. Dios extiende, te da un regalo, no te lo mereces. Y eso es lo que el autor, hermano, les está diciendo. Acérquense con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchos de ellos, a lo que vemos leyendo todo el libro de Hebreos, tenían aparentemente, hermanos, la persecución que vino por causa de su fe en Cristo Jesús los estaba desanimando. Tenían tal vez temores. Y el autor dice, acérquense con confianza al trono de la gracia. Ahora vean el capítulo 5. Si tienen su Biblia, hermano, honestamente les animo. Lean la Biblia, agarren una Biblia que está ahí abajo. Es difícil que me estén siguiendo simplemente, hermanos, de lo que estoy diciendo. Créanme. Ok, eso fue un paréntesis. Capítulo 5, versículo 1. Porque, vean, y si van siguiendo, cuando dice acércate, primero dijo, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. Cristo fue un ser humano, Él sabe lo que sentimos, por eso acérquense al trono de la gracia. Pero dice, capítulo 5, versículo 1, porque todos somos sacerdote humano, es decir, terrenal, y viene el antiguo pacto, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es la función de un sacerdote, Antiguo Testamento, y es hablar a Dios de parte del ser humano, ofrecer sacrificios a Dios de parte del pecador.
Y dice la Biblia, todo hombre, dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, un sacerdote humano. ¿Por qué? Dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ningún sumo sacerdote es divino. Solo Cristo es divino. Amén. Todo sacerdote del Antiguo Testamento, del judaísmo, todos pecadores. Todos nacieron, todos necesitaban primero sacrificios y perdón de sus propios pecados. Y el día de hoy, hermanos y hermanas, en el cristianismo del día de hoy, moderno, se ha levantado una ola de profetas, de falsos apóstoles, de falsos ungidos, que dan la imagen como que no cometen un pecado. ¿Y saben qué es la mala noticia? Nacieron pecadores y tienen pecado dentro de ellos. Ningún sumo sacerdote terrenal es divino. Todos nacen siendo pecadores. Ningún profeta o ungido del día de hoy, ni un arzobispo, ningún papa nació muerto espiritualmente, nació con pecado dentro de él. Para que se muestre, versículo 2, paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esa debilidad, dice, debe ofrecer, versículo 3, por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4, y nadie toma en sí esta honra, hermanos, de ser un sacerdote, un sumo sacerdote, una persona que hable a Dios en favor del ser humano. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El llamamiento a ser un sumo sacerdote, hermanos, venía de Dios. Dios era el que decía a Moisés, recuerda, apártame a Aarón. Y le dijo claramente la función en lo que iba a hacer. Pero el llamado fue de Dios. El llamado tiene que ser de Dios. Hermanos, el llamado al pastorado, a servir, al ministerio en la obra, ha de ser de Dios. Si no es llamado de Dios, hermano, el ser humano está en una posición horrible, porque Satanás lo puede zarandear, le puede hacer mucho daño. No solamente a él, sino a la gente que también está bajo su ministerio. Y eso lo hemos visto en tantas ocasiones, hermanos. El llamamiento viene de Dios. Y es una convicción que el Espíritu Santo da en el corazón de la persona que Dios llama. Y la motivación, hermanos, cuando Dios llama a un ser humano, es la salvación de las almas perdidas. Número 1. Número 2, la edificación de las ovejitas de Cristo Jesús. El llamamiento, dice, nadie toma para sí esta honra nada más. Dios lo ha de llamar. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Cristo no, sino que Dios lo hizo. A él lo escogió. Versículo 5 dice, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vamos a hablar más adelante de este personaje Melquisedec. Versículo 7, y Cristo en los días de su carne, puede ser que alguna Biblia diga Cristo en los días de su humanidad. El punto es cuando Cristo estuvo aquí en la tierra como un ser humano. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, siendo Dios, experimentó lo que es un ser humano, obedecer a Dios aquí con un cuerpo humano. Por su sufrimiento, todo lo que sufrió, ahora Cristo experimentó la obediencia como un ser humano. Él sabe muy bien lo que es sufrir como ser humano aquí en el planeta Tierra. Aunque era hijo, pero por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, vino a ser autor
de salvación temporal, amén, para todos los que le obedecen. Salvación eterna, hermanos. Una vez más, la salvación de Dios tiene que ser perfecta. Y Dios dice que su salvación al ser humano es eterna, no es temporal. Y es una pena el día de hoy, porque hay en grupos cristianos evangélicos sinceros, pero creen que tu salvación se puede perder. Sí, ya aceptaste a Cristo, pero más vale que la mantengas, ya te lo dejan a ti. Si te portas mal, si haces esto, tú pierdes tu salvación. Y créame, hay muchos cristianos, hermanos, que piensan que ya perdieron su salvación, cuando eso no es verdad, no es palabra de Dios. La salvación, de acuerdo a la palabra de Dios, una vez que tú la recibes, Dios no te la va a quitar, aunque falles. La identidad de hijo nunca se pierde. Mi hijo es mi hijo, se porte como se porte. No porque se porte mal deja de ser mi hijo. Eso no existe, ni siquiera aquí en el planeta Tierra. Esa eterna salvación, hermanos, habiendo sido perfeccionado, Jesucristo vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, los que creen, los que se arrepienten, los que lo hacen Señor de su vida. El autor animando a los hebreos que todavía estaban dudando con respecto a Cristo Jesús, dice: Él es autor de eterna salvación. No es de una salvación temporal. Es salvación eterna. Eterna es eterna, para siempre. ¿Cierto? No tiene fin. Si se acaba la salvación en un punto en tu vida, entonces no le llames salvación eterna. Llámale como tú quieras, pero no digas salvación eterna, porque eso no es eterno. Y una ilustración que me ayudó, hermanos, a comprender esto es: hagan de cuenta que un hombre se está ahogando. ¿Cierto? Un hombre está ahogando, no sabe nadar, está en el agua, hay una tormenta, se está ahogando, está pidiendo ayuda. Bueno, ese es el ser humano, sin Dios. Y llegas tú con una lancha y entonces lo rescatas y lo subes a tu lancha. ¿Es eso salvación? ¿Sí o no, hermanos? ¿Salvamos a esa persona si lo subimos a nuestra lancha? Bueno, sí. Lo salvamos, está ahogando, ahora ya está acá arriba en la lancha. Pero ¿qué es si lo vas remando al camino a la tierra? La tierra todavía está lejos. Y en el camino, ese hombre a quien acaba de salvar, a rescatar del agua, se empieza a portar mal. Y te empieza a insultar. Que por qué te demoraste tanto. ¿Y qué te pasa? Y no tienes que comer. ¿Entiendes? Y tú lo echas al agua otra vez. Entonces, ¿fue salvo o no fue salvo? Bueno, fue salvo temporalmente, pero ¿realmente llegó hasta la tierra? No, porque se enojó, tú te enojaste y lo echaste otra vez al agua. Bueno, eso es más o menos lo que los cristianos que piensan que se pierde la salvación, así mismo dicen: Dios ya te salvó, pero todavía no llegas a tierra. ¿Y saben qué? La promesa de Dios, hermanos, es que Él te va a salvar y te va a dejar en tierra firme. Esa es la salvación de Dios. No hay nada de que el cristiano haga que Dios te saque del bote y te eche otra vez, hermanos, a perder tu salvación. No existe. Y con esto, claro que el pastor Roberto no está diciendo que no importa cómo te portes. Y tengo que ser claro, ¿saben por qué? Porque tristemente alguna gente, eso es lo que llega a concluir. No está, el pastor Roberto no está diciendo eso. No digan: a Dios no le importa cómo te portes. Porque siendo un hijo de Dios, claro que a Dios le importa cómo te portes. Si no le importara, miren cuánta instrucción nos dejó en la Biblia. Deja de gritar, deja de decir groserías, deja de robar, deja de adulterar, deja de tener una mente perversa, no hagas esto, ponte a trabajar, ayuda. Todo, hermano. ¿Por qué? Porque a Dios le importa cómo nos portamos. Pero en lo que tiene que ver con la salvación, no puede el creyente, el verdadero hijo de Dios, jamás perder una salvación eterna. Les digo, si la pierde, entonces no era salvación eterna. Y la Biblia dice que Cristo Jesús llegó a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Condición: obedece, es decir, créele a lo que Él dijo. Y esa es una decisión personal. Por eso Dios a cada ser humano le dio una voluntad y le presenta a Jesucristo su Hijo.
Cristo, mi Hijo, es autor de eterna salvación. Le dice a los hebreos también, hermanos de ese tiempo. Obedécele, créele lo que Él está diciendo, que Él verdaderamente es el enviado de Dios. Versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Una vez más, vamos a hablar más adelantito de Melquisedec. Vean en la advertencia, capítulo 5, versículo 11, hay en una advertencia contra el alejarse del camino que Dios le había planeado ya al ser humano, aquí a los judíos. Versículo 11, acerca de esto, dice el autor, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, o sea, difícil de interpretar a ustedes, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios de la doctrina, de la palabra de Dios, los rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el mal uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, aquí habla el autor y está exhortando, recuerden, a quienes les está hablando. Ok, a ese grupo de gente, hebreos, que unos no aceptaban a Cristo y unos se veían tentados simplemente a regresar al judaísmo. Para los judíos era recibir a Cristo como su Mesías. Inmadurez, porque habla de se han hecho tardos, hermanos. Esa palabra tardos es lentitud para seguir adelante lo que ya tenían indicado. Se han hecho tardos para oír, para entender. Debiendo ser ya maestros, ya deberían ustedes de estar enseñando a los otros gentiles perdidos acerca de la verdad que hay en Cristo Jesús. Ahora quiero eso ya lo estuvimos viendo, hermano. Ahora una advertencia. Hay un hermano, el doctor Michael Rydelnik, es el editor de ese comentario bíblico Moody. Él es profesor de estudios bíblicos aquí en el Instituto Bíblico Moody, y todos los días, creo, a las 9 de la mañana en el 90.1, no me paga nada, ¿okay? Él sale, hermano, es un judío, ¿okay? Su grupo étnico es judío, pero hace este comentario, hermanos, y quiero leerlo porque eso es lo que yo entiendo también. No está hablando de cristianos que son inmaduros. Está hablando de otra manera, pero usa el sentido de infante, bebés. Dice, el autor usa infante como una expresión figurada en referencia a la posibilidad que algunos de los lectores, los que estaban leyendo esa epístola, no eran creyentes genuinos. Eso es un bebé. En el contexto del libro de Hebreos, un bebé era un judío